Hermanos y hermanas, litúrgicamente nosotros preparamos por la fiesta de Pentecostés, que nosotros celebremos claramente en 2 semanas. Pero en el momento de Evangelio, en la perspectiva de los discípulos, este capítulo de San Juan es parte de la oración y el discurso final de Cristo. Entonces, estas palabras son parte del tiempo de la última cena. Entonces, claramente también es antes de la cruz, antes de la resurrección. Por ellos, estos eventos no ya existen, porque este discurso es antes del tiempo en jardín, antes de la Pascua propio. Entonces, por ellos no pueden comprender todos los puntos de Cristo, porque no ya reciben el Santo Espíritu. Eso es después de la resurrección. Entonces, cuando nosotros pensamos del perspectivo de los discípulos, nosotros debemos recordar, ellos no tienen claridad, ellos tienen confusión, porque los eventos no ya existen. Nosotros debemos recordar, nosotros vivamos después de la resurrección. Nosotros pensamos de la fe en la luz de la resurrección. Y claramente tenemos 2000 años de reflectar de este evento y la predicación de los discípulos. Y entonces, por nosotros, muchas cosas son muy obvias, por ellos no, porque ellos no tienen la oportunidad de reflectar y comprender como nosotros. Pero una cosa importante, una promesa importante durante este tiempo, cual es por nosotros también, es la promesa del Santo Espíritu, el Consolador que ayuda a los discípulos a comprender la verdad y abre sus mentalidades a la voluntad del Padre y ayúdales a comprender las acciones de Cristo y la idea de Dios por la salvación y por la iglesia. Es esto en realidad nosotros celebramos hoy, porque Cristo da la promesa de enviar el Espíritu de verdad en los discípulos, de ayudarlos de continuar su vida cristiana y continuar en misión. En el momento de la última cena, claro que sí, los discípulos no tienen ninguna idea de su futuro. En el momento de este discurso, ellos no podrían comprender que ellos van a otros países, otros continentes, otras ciudades afuera de su lugar. Por ejemplo, Tomás eventualmente va a India a predicar el Evangelio. Pedro instruye a San Marco va a Egipto y proclama el Evangelio. Santiago va a España. También María Magdalena va a España y predicar. Pedro y Pablo va a Roma y predicar. Pero en estos momentos, ellos no saben nada de esas cosas. Ellos solamente reciben la promesa de Dios envía el Espíritu de ellos. Y esto es importante porque cuando ellos van a esas otras comunidades, como nosotros escuchamos en la primera lectura, cuando Felipe va a Samaria, ellos necesitan responder a la vida práctica y nuevas preguntas, nuevas condiciones, nuevas ideas, y necesitan responder a estas cosas. Esto es importante porque la historia no es una cosa inmóvil, es una cosa dinámica. La historia de la humanidad no es mismo día después de día, mas es una continuación en cada historia. Nosotros también vivimos
en una situación que cambia, porque nosotros no vivimos hace 2 años en pasado, ni también 200 años en el futuro. Nosotros vivimos en este momento de historia y vivimos en este lugar. Pero la promesa de Cristo no es por el pasado ni también el futuro, mas una promesa por nosotros ahora, que el Espíritu de Dios acompáñanos continuamente en toda la historia. Dios no abandonará, pero continuar a acompañarnos cada momento de nuestra historia y nuestra vida. Eso es un punto fundamental de nuestro credo y comprensión de Dios. En la semana pasada, nosotros escuchamos por qué esto es importante. Nosotros escucharemos del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y nosotros escuchamos del Concilio de Jerusalén. Y cuando era una nueva dificultad, una nueva realidad, una nueva pregunta, el Espíritu de Dios acompáñalos y ayúdalos de responder concretamente de su situación y su pregunta. Por nosotros, estas preguntas y respuestas son muy obvias, pero nosotros vivimos hace 2000 años después de ellos. Y entonces, las cosas son muy difíciles por ellos, por nosotros son muy obvios. Y también hace más de 2000 años, nuestras preguntas por las generaciones en el futuro son claro y obvio también. Pero esto es la promesa de Dios de continuar ayudarnos en toda la historia. De continuar a nosotros, ayúdanos de comprender más plenamente el Evangelio y comprender más plenamente la idea de salvación y evangelizar más completamente y a más personas y culturas y lugares que nosotros no sabemos en este momento. Porque es ok que nosotros no comprendemos todo en este momento. Es ok que nosotros no realizamos toda la plan de Dios en un día. Porque nosotros no tenemos la responsabilidad por el pasado ni también por el futuro. Nosotros somos responsables, pero nuestra evangelización en este lugar y en este momento. Es por esto el Espíritu de Dios ayúdanos de comprender más profundamente la realidad del Evangelio y la vida cristiana. Nosotros continuamos a celebrar el sínodo y el proceso de sínodo en el nivel continente y en el nivel internacional en Roma. Y esta es una oportunidad, es una manifestación de la iglesia, va como una comunidad y ora y escucha al Santo Espíritu y reflectamos cuál es nuestra misión en este momento de historia. ¿Cuáles son las nuevas preguntas, nuevas situaciones, nuevas realidades que no existían antes de hoy, pero nosotros debemos responder ahora? Nosotros siempre usamos nuestra fe y la tradición de la historia de la iglesia, el enseñamiento de la iglesia, las profetas y las escrituras de ayúdanos de responder y escuchar el Espíritu de Dios. En los documentos del Segundo Vaticano y también en la oración eucaristía, por situaciones diversas, diga: Señor, ayúdanos tus fieles
de examinar los señales de los tiempos en la luz de la fe. Esto es importante porque el Espíritu de Dios continúa a mover en nuestras vidas. No es una cosa pasada, no es una cosa solamente por ellos en los tiempos pasados. Es parte de nuestra misión también hoy. Y Cristo promete a los discípulos y también nosotros esta ayuda, que Dios envía su Espíritu de habitar en nosotros, en nuestros corazones, y ayudarnos de responder a nuestra situación, a nuestras preguntas, a las cosas nuevas en el mundo que uno pensaba antes de ahora. Pero en todas estas cosas, nosotros cooperamos con Dios. Nosotros escuchamos al Espíritu de Dios en nuestra comunidad y en nuestra tradición de la iglesia. Y entonces podemos avanzar con confianza y con fe y amor y a proclamar concretamente la buena noticia en la vida de otras personas. Porque, hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios no es una concepción abstracta, mas una realidad en nuestros corazones y en nuestras comunidades. El Espíritu de Dios no es una promesa solamente por los apóstoles, mas es una promesa por nosotros también, que nosotros celebremos en Pentecostés, que el mismo Espíritu de la verdad ayúdanos de comprender la verdad de Dios, la verdad de la persona humana, la realidad de la comunidad cristiana, la realidad de la idea de Dios por toda la creación, y con una cooperadores unos a otros, como cooperadores con el Espíritu de Dios, nosotros podemos edificar el reino de Dios en nuestras sociedades y en nuestras almas. Porque el Espíritu de Dios que envía a los discípulos a predicar el Evangelio, también envíanos a predicar el Evangelio. El mismo Espíritu de ayuda a los discípulos en el Concilio de Jerusalén, ayúdanos de responder concretamente a preguntas, problemas, oportunidades y situaciones en nuestro mundo hoy. Entonces, hermanos y hermanas, como nosotros preparamos de cerrar el establecimiento de la Pascua, nosotros vamos con confianza. Nosotros venimos esta memoria de la realidad de la resurrección, pero es porque nosotros pudimos enviar al mundo y proclamar más confiadamente y más claramente la realidad de Dios en nuestra vida y en nuestras comunidades, nuestros lugares. Hermanos y hermanas, la promesa por los discípulos no es que la vida siempre es fácil o simple, pero es una promesa de acompañarnos continuamente y ayúdanos a proclamar el Evangelio en generación después de generación, en lugar después de lugar, y confrontar nuestras nuevas situaciones, nuestras nuevas realidades, y respóndenos a esas cosas en la luz de la fe, en el poder del Espíritu Santo, y con la confianza que Dios ayúdanos y acompáñanos ahora, mañana y siempre.